que nosotros vamos a estudiar en la didáctica leyes, principios y categorías. Y por eso les digo, si lo primero que tenemos que saber es qué cosa es una ley, tenemos que saber qué es un principio, tenemos que saber qué es una categoría. Por aquí, por ejemplo, hay una relación entre leyes, principios y categorías. Hay una relación, pero la ley es ley, el principio es principio y la categoría es categoría. Vamos a pasar a ver eso. Bien, ¿qué cosa es una ley? ¿Qué cosa es una ley? Bueno, la ley se cumple indefectiblemente. La ley se cumple indefectiblemente. La ley tiene una regularidad. La ley se cumple y existe con independencia de nuestra conciencia. Es decir, si nosotros tomamos estas reglas y las soltamos, la regla se cae. Esa es la ley de la gravedad. Los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra. Es la ley de la gravedad. Pero esto se va a cumplir siempre. Si usted deja la regla suelta, o sea, si deja de sostenerla, se cae, se va a cumplir siempre. Por tanto, las leyes se van a cumplir siempre, independientemente de que usted las conozca o no las conozca. Mi abuelo posiblemente no sabía qué era la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad estaba ahí, a mi abuelo se le caían las cosas y tenía que recogerla del suelo. Porque la ley se cumple indefectiblemente, independientemente de que usted la conozca o no la conozca. La ley de acción y reacción, que es una de las leyes de Newton, de la física mecánica. Bueno, a toda acción le corresponde siempre una reacción. Por tanto, eso se cumple indefectiblemente. Se cumple siempre, aunque usted no haya estudiado en el colegio la ley de la acción y la reacción. Por tanto, las leyes se cumplen con rigor, indefectiblemente en un contexto determinado. En un contexto determinado se cumple siempre, es una regularidad, como es el caso de la ley, la primera ley de la termodinámica, ¿eh? Que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Usted podrá no saber eso, pero no se ocupe. De todas maneras, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Usted no podrá conocer la ley de la gravedad, pero los cuerpos caen por esa ley. Ajá. De manera que la ley se cumple rigurosamente en un contexto determinado. La ley es una regularidad y tiene cumplimiento cabal, efectivamente, conózcala o no la conozca. Ahora, el principio no. El principio no se cumple indefectiblemente. El principio usted tiene que interiorizarlo, tiene que educarse sobre el principio. Por ejemplo, el principio de la solidaridad, para muchos es un principio. Si usted entiende la importancia que tiene ser solidario, la ventaja que esto tiene, el intercambio con las personas, en los principios se aprenden, los principios se van aprendiendo, los principios se van interiorizando y usted se va comprometiendo con un principio y ya llega a estar tan comprometido que lo aplica, porque lo ha interiorizado, porque lo ha reconocido, porque ha reconocido su importancia, porque se ha educado en ese principio. Hay muchos principios, la honestidad es un principio, pero si usted se cría en un ambiente, en un barrio donde las personas roban, donde las personas hacen un grupo de cosas horribles, usted va a ir utilizando lo que algunos llaman un antiprincipio. ¿Ah? Pero vean ustedes la diferencia. La ley se cumple, el principio hay que conocerlo, hay que aprenderlo, hay que interiorizarlo, hay que comprometerse con él y hay que tener una intención de cumplirlo. Son dos cosas muy diferentes. Te lo digo porque vamos a estudiar las leyes de la didáctica y vamos a estudiarlas ahora mismo y vamos a estudiar los principios de la didáctica. Y tenemos entonces que saber qué es ley y qué es principio. Y las categorías, bueno, las categorías, rápidamente se lo explico, son conceptos. Son un concepto, pero no cualquier concepto. Conceptos esenciales, fundamentales, básicos. Los conceptos más importantes, los conceptos básicos de una ciencia, con los que hay que trabajar de todas formas. Esos conceptos se llaman categorías. Por tanto, todas las categorías son conceptos.
pero no todos los conceptos son categorías. Porque hay algunos conceptos que usted usa un día, después no los usa más, no tienen esa significación, no tienen esa importancia y ese concepto lo dejamos en concepto. Pero algunos conceptos de primera línea, de primera importancia, que se usan siempre y que sin ellos no es posible entender ese concepto de tanta significación, se llama categoría. Por tanto, las categorías son los conceptos esenciales, básicos, fundamentales de una ciencia. Nosotros vamos a estudiar las leyes de la didáctica, los principios de la didáctica y las categorías de la didáctica. ¿Entienden bien? Vean ustedes cómo esto no es tan fácil, esto hay que entenderlo bien. Yo estoy cansado de ver libros de reconocidísimos científicos diciendo en una ley principio y diciéndole a un principio ley. Esa persona, esto lo aclara mucho la filosofía. Y en América Latina, aunque se estudia filosofía, no se le da la fuerza, digamos, por lo menos según mi experiencia, yo no quiero ser absoluto. Por ejemplo, en las funciones que hacemos nosotros con nuestros estudiantes, mucho de lo que hacemos tiene una sustentación profunda en el orden filosófico. Y si no conocemos eso, pues entonces no vamos a poder realizar una tarea científica profesionalmente importante. Bueno, ya conociendo qué son leyes, principios y categorías, vamos a hablar